Este es uno de esos platos con los que vas a quedar bien siempre. Da igual primavera, verano, otoño, invierno. Es más, da igual reuniones familiares, cumpleaños, incluso Navidad. Buenísimo. No os podéis imaginar el contraste del bacalao con el puré de patata ligero y esta salsita que he hecho con ajito, limón y por supuesto pimentón de la Vera. Está buenísimo. Un plato muy sencillo de hacer, facilísimo para hacerlo en cualquier momento, no se tarda prácticamente nada y el resultado es espectacular. Así que si queréis cocinarlo, vamos a ello. Comenzamos por cocer las patatas, también las podéis hacer al vapor. Y mientras vamos preparando el resto de ingredientes. Cuando estén listas las pelamos, las troceamos y las ponemos en un bol. A continuación las trituramos muy bien y añadimos un poquito de sal, pimienta y nuez moscada, esto al gusto. Ahora incorporamos poco a poco la leche caliente y vamos mezclando. Añadimos una buena cucharada de mantequilla y seguimos removiendo hasta conseguir un puré ligero. Colocamos los filetes de bacalao en una fuente de horno. Les ponemos una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Horneamos a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos, aunque va a depender un poco del grosor del pescado. Mientras tanto, vamos a preparar la salsa. En una sartén ponemos un buen chorro de aceite de oliva y añadimos el ajo picado. Cuando empieza a dorarse, retiramos unos segundos del fuego, incorporamos una cucharita de pimentón de la Vera y removemos rápidamente para que no se nos queme. Añadimos el zumo del limón y el perejil bien picado. Mezclamos unos segundos y retiramos del fuego. Ya solo nos queda emplatar. Extendemos una buena cama de puré en la bandeja y encima colocamos los filetes de bacalao. Terminamos con una cucharita de salsa sobre cada uno de ellos, un poquito de perejil picado por encima y listo. Una receta muy fácil, llena de sabor y perfecta para disfrutar de un buen pescado de una forma diferente. Espero que la preparéis y me contéis qué os ha parecido. Nos vemos muy pronto con otra receta.